que pasan no por las cosas públicas, sino algunas veces por las más privadas, por permitirte el disfrute o no sentir que estás siendo reprimido cuando bailás, por ejemplo. Es que, es muy curioso lo que pasa con una dictadura, ¿no? Tiene unos efectos en la primera etapa, digamos, evidentes y terribles bueno, del encarcelamiento, de la tortura, de las muertes, las desapariciones, la restricción directa de las libertades, pero tiene efectos remanentes, así como a largo plazo, que quedan tatuados en los huesos. No sé bien cómo describirlo de otra manera. Y que lo peor es que uno piensa que ya terminó y con ellos terminaron, pero uno queda marcado por el autoritarismo para toda la vida, ¿no? Y una de las cosas es eso. Yo lo que me pasaba es que iba por otros países y notaba que los hombres bailaban, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero aparte de todo, la dictadura no es solo una dictadura, no fue solo la dictadura militar, había la dictadura de la tragedia que había esos años. Porque del otro lado de la trinchera, es decir, el entorno en el que me crié yo, un circuito de intelectuales universitarios de izquierda, que ya de niño estaba metido en toda la dinámica política, participaba de toda la vida política desde que era chico, tampoco se bailaba. Claro. Era un fenómeno en espejo, había como una sensación de que había cosas más Sí, importantes, ¿no? te entiendo. Y eso fue traspasado a una generación que probablemente tenga derecho a decir, che, ¿por qué me hacen cargar con esto? Pero bueno, somos hijos de nuestras familias y de nuestra historia, ¿no? Sí, y bueno, y con eso venimos, con eso vamos por la vida, ¿no? Sí, eso me da una gran excusa, Jorge, para entrar en la segunda canción, que es mucho más explícita y mucho más dura. Y, y ahí se me ocurren dos preguntas. La primera, más general, es que noté que empezaste el disco con dos temas relativamente duros. El segundo, francamente duro, quizás los dos temas más duros del disco. Luego vienen otros temas con ritmos del Caribe, con otro tipo, con una sonoridad más alegre, Alegre. ¿verdad? ¿Eso fue una decisión deliberada? Yo el primero, Bailar en la Cueva, el que abre, yo lo veo muy celebratorio, pero es cierto que es duro porque te jugás cosas y te metes en el mundo pero el segundo que estás diciendo, Bolivia, sí, es deliberado. Yo quería que fuera rápido en el disco, que entrara, que es una especie de cumbia oscura, es como una chicha peruana Sí, oscura, donde canta Caetano Veloso al final. Bolivia es la historia de la salida de la familia de mi padre de Berlín en el año 39. ¿No? Dice Europa 1939, todos decían que no en las cancillerías. ¿Qué pasa? Que cuando tratan de salir tarde esa familia de judíos alemanes de Berlín, que se sentían tan alemanes como judíos, como le pasaba, no podían entender que eso fuera a pasarles a ellos, no podían creer, ¿no? Entonces cuando tratan de salir ya es tarde, se quedaron demasiado tiempo en Alemania, y encuentran un momento en que no sé por qué coordinación, todo el mundo de las cancillerías latinoamericanas habían medio que retirado de los visados, menos Bolivia, que tuvo un gesto increíblemente generoso y valiente, y la familia de mi padre se salvó porque agarró a último momento ese visado para Bolivia y vivieron en Oruro 8 años. Ahí en Bolivia murió mi bisabuelo, nació mi tío, la familia de mi padre se asentó y se volvió a reagrupar. Y cuando fui ahora a Bolivia, me di cuenta que fui a tocar la primera vez hace 1 año y medio y me di cuenta que estaba muy, muy emocionado, muy claro. conmovido y aparte el hecho de, no escapa a la ironía de la historia, ¿no? El hecho de la generosidad de un país con los inmigrantes en esa época europeos y la falta de generosidad con que tratamos nosotros a los inmigrantes bolivianos, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que hay que tener en cuenta. El péndulo, como canta Caetano en esa frase después, Sí. ¿no? El péndulo viene y va, y vuelve a venir e irse, y tras alejarse vuelve, y tras volver se distancia, cambia la Tiene un rol itinerancia, ¿no? fundamental Caetano en esa canción, porque vos lo contás, obviamente, como en primera persona, la tragedia que le tocó vivir a tu familia, o las circunstancias. ¿No? Y Caetano es como el coro de la tragedia griega, es otro que mira la situación, ¿no? Mirá qué bueno, Gerardo, mira, no lo había pensado. Eso, pero es cierto, él habla en tercera persona, hace como un resumen, un análisis general después que yo cuento la historia, Claro. y él tiene esa cosa de tragedia, del patos de la tragedia griega, Sí. como él tiene esa autoridad. Cuando lo llamé no pensando en eso que estás diciendo ahora vos, que de repente es más
es la finalidad última, pero lo pensé, necesitaba alguien con Claro, él autoridad. no canta contigo, él hace No. otra cosa, ¿no? Él entra y hace como un texto que yo había escrito que está como al costado de la canción, mirándola, como decís vos, desde el costado, como la fusión del coro, una tragedia griega relatando lo que le acaba de pasar al protagonista, ¿no? Y claro, para eso necesitas una persona que no solo tenga peso musical, sino que tenga peso personal y ético, una autoridad estética y aparte de esa voz, alguien que abra la boca y la historia aparezca, ¿no? Aparece así en la canción, Jorge, también un sentido fatalista, que no es la primera vez que aparece en tu obra. Y sobre todo referido a estas situaciones de represión y de exterminio. Decís, una puerta giratoria, no más que eso es la historia. No, Sí, no lo es, que te digo. ¿estás seguro? Bueno, es... Porque alguien, discúlpame, alguien puede pensar que estás diciendo que puede volver otra vez una circunstancia como la que hizo que los judíos emigraran, o que quizás está ocurriendo hoy mismo en otras partes del mundo, con otros pueblos, ¿no? Volvemos a cometer los mismos errores, eso está claro, digamos, ¿no? Desde la historia antigua, es decir, el análisis siempre circular de la historia, la metáfora de la historia como un círculo eterno de repeticiones. En este caso en concreto estaba hablando concretamente de la emigración y de la inmigración, ¿no? El hecho de que nuestros bisabuelos vinieran desde Europa para aquí, sus nietos sacaran el pasaporte español y volvieran a vivir en Galicia, los hijos de ellos, ahora españoles, estén de vuelta buscando trabajo en Latinoamérica, en Brasil o viniendo para Uruguay a trabajar. Hay muchos españoles en Uruguay y muchísimos en Brasil y muchísimos en Colombia y muchísimos en Argentina. El hecho de que hay que ser consciente de que la historia es cíclica y no cometer el error de la soberbia que tenía, por ejemplo, hace unos años España para con los inmigrantes latinoamericanos, que sigue teniendo todavía, de la distancia con los inmigrantes latinoamericanos, que son parte de un mismo fenómeno, o que hemos tenido nosotros también con los inmigrantes de otras partes de América Latina, porque en todos los lados se cuecen habas, como decías, ¿no?